Ya es la hora del pueblo en lucha. Toda la opinión, conversación y debate Desde los territorios y para todo el mundo. comienza el programa del Encuentro del Pueblo. Asambleando, el espacio del pueblo pensado. Un aporte del colectivo Manuel Rebolledo. Al pinochetismo vigente, lucha de clases vigente. Nos enfrentamos hoy a una serie de complejas, importantes y atractivas contradicciones dignas de analizar, con la importante tarea histórica de proponer la praxis transformadora. La actual crisis financiera del capitalismo ha determinado o intenta impulsar un nuevo ordenamiento tanto en la división internacional del trabajo como en las nuevas formas y dispositivos de control, que aseguran en tanto el poder del orden global del capitalismo y su no tan nueva, pero vigente expresión liberal y neoliberal, enemigos sigilosos pero espadas defundadas de las luchas obreras, permitiendo asegurar la permanencia y la circulación de las mercancías, acrecentando sus ganancias a través de la inevitable competencia monopolizadora para aumentar la propiedad y los territorios a depredar. El capitalismo, en su versión más salvaje, es decir, desde su vertiente neoliberal, ha hecho carrera por cumplir el sueño de los Chicago Boys, aquel sueño que desvelaba en conspiraciones a Hayek y su discípulo más engreído Milton Friedman, los cuales formarán y propondrían el laboratorio de la libertad, el laboratorio que liberaría completamente al mercado, privatizando todo su paso. El sueño de los Chicago Boys se hizo realidad gracias al financiamiento de la CIA y del apoyo del gobierno de Nixon, quien comenzó ensayando su primer experimento en el lejano Chile de la Unidad Popular y dirigido por el compañero Salvador Allende. En la actualidad, el pueblo chileno vive inmersos en las agudizaciones y transformaciones del capitalismo extractivista, neoliberal, cuyas transformaciones son posibles gracias a la administración de la socialdemocracia chilena, que se llamó concertación, unión electoral de partidos que con su práctica reformista llegaron a la deshonesta y nefasta legitimización de la constitución pinochetista, reafirmada por Ricardo Lagos. La paz social capitalista se debía garantizar a cualquier precio, para lo cual se construyó un imaginario de la alternancia política de carácter artificial sobre la base de un duopolismo instrumental, como diría Jaime Guzmán, que todo cambie para que nada cambie, afirmando los valores patrios, monetaristas, conservadores y portalianos de la derecha chilena, fascista, golpista y anticomunista. Sus efectos comprobables y demostrables surgen a la luz en la actual pandemia del COVID-19. La crisis del modelo, del oasis o del milagro, como acostumbran decir sus fieles defensores, entró en crisis a ser demandada por los factores de su propia estructura mercantil que lo exceden. La crisis sanitaria deja en evidencia las falencias estructurales e incompatibles con el pueblo explotado, con la vida humana y con la vida del planeta. Se expresa en la precariedad laboral, en la estructura funcional del trabajo en conjunto, a todos los nuevos decretos o políticas de protección al empleador o blindaje de los súper ricos y dueños de Chile. Un ejemplo demostrable de aquello son los propios discursos de Macron, al señalar la crítica y la necesidad de la intervención al mercado en relación a cómo éste se rige y define al sistema de salud y el manejo de la vida social. ¿Un vuelco al keynesianismo para evitar el derrumbe crónico del modelo? Pero, ¿basta por sí solo el control del Estado? ¿Es acaso el control burocrático del Estado con todos sus vicios y falencias la solución de la clase obrera? Sabemos que el Estado es el producto de la manifestación del carácter objetivo y reconciliable de las contradicciones de clase. Aquí es clave tomar las palabras de Marx. El proletariado debe tomar el Estado para comenzar a convertir los medios de producción en propiedad del Estado, en propiedad social, en la socialización de la propiedad. Es la necesidad de la toma del Estado, que en tanto Estado representa las condiciones de producción y efecto como representante de la nueva sociedad en el ejercicio del poder de la clase asalariada, haciendo énfasis en la distinción y distanciamiento del reformismo como causa de lucha. El carácter a viva voz y en mayúscula de la dictadura de Piñera tiene su clara expresión e identificación con las medidas de la dictadura de Pinochet. Muchos ya han recorrido los recuerdos de aquella época, evocando sensaciones, emociones y algunas decepciones. También han sabido reconocer el funcionamiento de las acciones del gobierno, reconocerlas como medidas represivas y autoritarias, medidas que en ningún momento benefician o están pensadas en la clase asalariada. Mientras tanto, el cuarto poder del Estado, o los llamados miedos de comunicación, como diría Galeano, cumplen su función en evitar, distraer y manipular en cuanto al objetivo de disuadir
los conflictos de clase, expresados en la revuelta de octubre. Un ejemplo de aquello deviene del Acuerdo Parlamentario por la Paz y el plebiscito. Asimismo, evidencia que es una situación que incomoda, que tensiona intrínsecamente a la burguesía y a los sectores corporativos, a tal punto que dicha incomodidad propone incluso la posibilidad de suspender, impedir o incluso de desechar la realización del mismo. El retiro del 10% de las AFP nos lleva a preguntarnos, ¿el 10% de las AFP es un alivio o un placebo estratégico para contener la rabia del pueblo? ¿Es una sensación de victoria como ilusión? Al efecto, el retiro del 10% de los fondos de capitalización individual y el propio cambio de gabinete son indicadores de una apresurada complicidad de la propia institucionalidad que trata de descomprimir la crisis sociosanitaria que asola al país, revalidando a Piñera en su rol de conductor de la nación con menos de un 10% de apoyo ciudadano, para así posibilitar el término regular de su mandato. En cuanto a los actuales sucesos sobre los casos de las compañeras asesinadas, se cimenta una legal diferenciación en desprecio y denegación del género femenino, por lo cual el movimiento no puede caer en las trampas que avalan retorcidas formas de producción del capital, donde el mismo Friedman, con todas sus letras, justifica y promueve la desigualdad de salarios en pos del desarrollo financiero. A lo largo del siglo pasado surge un nuevo actor político con aciertos y deformaciones que se distancian en la intención más sana y concreta de la búsqueda del poder y la creación de mujeres y hombres autodeterminados y libres. Nuestro desafío frente a la unificación de las distintas expresiones de la opresión capitalista bien lo aclara Lenin. La igualdad ante la ley todavía no es la igualdad ante la vida. Nosotros y nosotras esperamos que la mujer obrera no solo conquista la igualdad ante la ley. El proletariado no podrá emanciparse completamente sin antes haber conquistado completamente la libertad para las mujeres. Por otra parte, el conflicto del Estado con el pueblo mapuche es una posibilidad, pero ya este mismo conflicto ofrece complejidades particulares y tiene su dinámica propia, lo que no desecha la unidad, puesto que, de por medio, existe un interés común en la resistencia y lucha contra el capitalismo y contra sus expresiones en la propiedad, en el poder estatal y en sus armas. Debemos hacer un claro esfuerzo de identificación con colectivos y de toda forma organizada que lleve adelante una concepción más clara, que esté dispuesta a la lucha de ideas, que se aliene con la superación del capitalismo a través del socialismo. Con estas fuerzas y expresiones organizadas, las organizaciones deberán ocupar esfuerzos por la coordinación en la acción, por el entendimiento político y en la retaguardia de la lucha de masas, por la conspiración en la construcción de una organización mayor. El partido ya comenzó. La pelota la tienen las asambleas y las organizaciones territoriales. Esa lucha no se podrá aceptar sin la organización de clases, sin disciplina única y capacidad material. Es el momento de asistir a la lucha popular, dotarlo de ideas claras, avanzando por la perspectiva socialista en desmontar la gran farsa del eje del modelo ideológico liberal. Es necesario una definición precisa de un enemigo principal del momento, y este es el pinochetismo. Desbancar el pinochetismo será, a la vez, dañar la defensa más férrea y prepotente de las dominaciones del capital financiero, principales privilegiados y dueños del régimen constitucional. Ahora bien, apostamos por una decisión estratégica que nos invita a transitar una larga ruta con las grandes masas populares que se revelaron en octubre, es decir, el camino propio, o quizás desafiar a la burguesía con la participación política e institucional, asumiendo la viabilidad y considerando los cerrojos y encerronas de la institucionalidad liberal burguesa. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva temporada de Asambleando, el programa del pueblo que lucha. Hola, ya estamos aquí en un nuevo programa, en nuestra segunda temporada de Asambleando. Le damos la bienvenida a todos, a todas y a todes. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, muy bien. Pretendimos tomarnos un tiempo para descansar un poco de la agitación continua, pero también para ir buscando, ¿no es cierto?, nuevas formas de hacer que este programa sea más claro, más entretenido, más directo. Y bueno, y aquí estamos, retomando el camino. Así es. Estamos pensando en empezar este programa recordando que hoy día se cumplen ya 96 años
si no me equivoco, sí, 96 años del nacimiento de Fidel Castro Ruz. Hablamos de Fidel Castro y creemos que es necesario hacer un homenaje a esta figura mundial porque representa en buena medida, sobre todo para Latinoamérica, una luz de liberación, de independencia de los pueblos, de nuestros pueblos, contra el imperialismo, por la soberanía y por conquistar una sociedad más justa. Esa sociedad más justa tiene efectos concretos y se traducen, por ejemplo, en las condiciones en que hoy día el pueblo cubano puede enfrentar una terrible pandemia. Una cuestión que es un problema sanitario, que es un problema que depende de la responsabilidad de la sociedad en su conjunto. Y ahí se ha enfrentado de una manera exitosa. Todo esto no es casual, ni responde a una situación particular. Es el resultado de una obra continua del pueblo de Cuba por conquistar su dignidad. Y esa dignidad viene con la estrella de Fidel. Merece un homenaje. El 13 de agosto de 1926 nace Fidel Castro Ruz, comandante de la Revolución Cubana. Bueno, muchos de sus discursos justamente están hoy más vigentes que nunca respecto de la depredación del planeta, la depredación del capitalismo, ¿no? Así que, bueno, eso es un homenaje pequeño desde Asambleando para Fidel Castro. Y bueno, también ya que estamos en los homenajes, tenemos que hacer varios agradecimientos en realidad para iniciar este programa, porque esta segunda temporada viene con algunas novedades que irán viendo en el camino. Tenemos escenografía, tenemos un lindo logo, nuevas cortinas. Y todo eso fue gracias también a la colaboración y la ayuda de muchos compañeros y compañeras que están, digamos, alrededor de este grupo de trabajo. Y particularmente queremos agradecer a Javiera Galás, a Ariana Bertín, a Javier Vergara, al compañero Cocho también, y también particularmente agradecer a la señal Canal 3 de La Victoria, que nos estará retransmitiendo todos los jueves a través de sus redes sociales. Así que muy agradecidos y agradecidas por la colaboración, este trabajo, cierto, colectivo que hemos podido hacer con otras personas, otros compañeros. Y bueno, damos inicio entonces ya a esta primera línea informativa. Este espacio de comentarios, ¿cierto?, de la contingencia. Y bueno, lo primero que queremos partir diciendo es que hoy, 13 de agosto del 2020, tenemos algunas cifras bastante dramáticas respecto de lo que son los femicidios. Llevamos hasta la fecha 29 femicidios, 72 femicidios frustrados, 2 suicidios femicidas y 2 asesinatos por violencia femicida. Es decir, estos hombres asesinaron a los hijos de las mujeres que también asesinaron. Son cifras bastante dramáticas, bueno, y que hemos ya a lo largo de estos años se han ido lamentablemente repitiendo. Sin embargo, de alguna manera también la lucha feminista ha logrado que esto salga a la luz y que esto no quede impune o de alguna manera reclamar, digamos, ¿no? Esto es ya que no nos maten. Básicamente es eso, ni siquiera estamos pidiendo alguna otra cosa más concreta que simplemente el derecho a vivir, que el Estado particularmente también se haga cargo de erradicar y prevenir la violencia. Y estas cifras y particularmente los últimos casos tan dramáticos como el de Ámbar Cornejo demuestran el fracaso absoluto del Estado en este sentido. En eso podemos nombrar varias aristas. Por ejemplo, el mismo sistema judicial, ¿cierto? Tomando de nuevo como ejemplo el caso de Ámbar, el supuesto homicida, ¿cierto? El principal sospechoso, que es Hugo Bustamante, había sido liberado y sin embargo él ya había sido encarcelado, enjuiciado, encontrado culpable de un femicidio y del asesinato de el hijo de la mujer, de su exmujer. Sin embargo, la jueza Silvana Donoso decidió liberarlo, y esto gracias a un informe que entrega Gendarmería respecto de su buena conducta. Aun cuando incluso en un programa farandulero, digamos, por decirlo de alguna manera, en Mea Culpa había salido él y había dicho que si salía probablemente iba a repetir estas mismas acciones. O sea, estamos claramente ante un caso extremo de violencia, de
y que el Estado no fue capaz de alguna manera de prevenir esto, ¿no? O sea, Ámbar debiera estar viva. Más allá de eso, incluso otra arista del caso de Ámbar es que, bueno, ella estuvo en el Sename un buen tiempo. Y ahí, bueno, se abre una puerta al vacío prácticamente respecto de lo que es el Sename. Ya hemos visto los informes brutales respecto de la violencia, los abusos, las desapariciones de niños y niñas del Sename. De hecho, aquí en Hualpén, digamos, en nuestra región, hay un caso bastante dramático, digamos, de Nido, se llama, ¿cierto?, el hogar del Sename, en el que había también toda una red, digamos, de abuso sexual de niños y niñas, y donde también madres particularmente han denunciado la desaparición de sus hijos e hijas. Y de hecho se manifiestan semanalmente en los tribunales. Mañana hay una manifestación a las 12 del día en tribunales justamente para visibilizar estos temas que no salen en ninguna parte. Las noticias no anuncian, no explican esto, solo dan excusas, revictimizan además a las personas. Y bueno, y otra arista, decía yo, bueno, el Poder Judicial por una parte, el Sename por otro, ¿cierto? Y tenemos los pacos, o sea, los carabineros justamente, que es donde uno va a hacer una denuncia. Vemos cómo tienen un comportamiento francamente incomprensible. Por ejemplo, hace poco pasó que una víctima de violación fue a hacer una denuncia en horario de toque de queda y la tomaron detenida. O a tantos casos que se han escuchado respecto de mujeres que van a denunciar y le dicen, pero vaya a ponerse en la buena con su marido. Entonces, ¿qué pasa aquí? Esto es un problema estructural. Esto requiere de una perspectiva de género, de una capacitación, de una educación, de una instrucción en ese sentido real de las personas que están a cargo de todo este tipo de trámites, de todo el sistema judicial que tome estos temas y que esté realmente en capacidad de poder contener y de poder ayudar y de poder prevenir más femicidios en Chile. Bueno, además esto viene digamos, vienen una seguidilla de historias, digamos, o de temas que, bueno, como habíamos tenido esta pausa no habíamos podido comentar, pero está el caso de Antonia, ¿no? ¿Cierto? Y su violador, Martín Pradenas, que no le iban a dar prisión preventiva, siendo que él tenía 6 acusaciones por abuso sexual. Sin embargo, no lo iban a poner en prisión preventiva, siendo que había destruido evidencia, ¿cierto? Bueno, y así un sinfín de cosas. Sin embargo, antecedentes concretos. Entonces, bueno, por suerte, la movilización y las manifestaciones de las mujeres lograron dar vuelta a la mano en este sentido. Eso fue un triunfo en ese momento, aunque, digamos, hay muchos más que están sueltos. Nombremos, por ejemplo, a Tito Fernández, ¿no? Que a él le revocaron su prisión preventiva. Y bueno, en la misma línea, y quizás ya enlazando un poquito al otro tema que queríamos conversar, está la muerte, yo diría, el asesinato, aunque esto está en investigación, de las comuneras mapuche, ¿cierto? De Iris Rosales Quiñilén y de Rosa Quintana Rosales, que son de la comunidad Juan Pinoleo en Ercilla, y ellas fueron encontradas colgadas en su casa y en extrañas circunstancias, digamos. La prensa rápidamente habló de suicidio colectivo. Rápidamente, no sí, les contó nada. Exactamente. Sin embargo, es sabido el rol dirigente de estas comuneras, ¿cierto? Y de cómo ellas habían estado denunciando la violencia del Estado en sus comunidades. Entonces, bueno, no hace más que recordarnos los casos, por ejemplo, de Macarena Valdés, ¿cierto? También dirigente medioambiental, particularmente, sí, que también fue encontrada, digamos, suicidada hace poco tiempo. Así que bueno, está complejo el escenario. Sin embargo, es interesante que las mujeres nos hemos ido organizando, las organizaciones feministas han tomado mayor poder, se están organizando esto y ya no callamos. Yo creo que eso es algo que he escuchado mucho de mis amigas, de mis compañeras en las redes, por todos lados,
ya basta. Ese es el punto, basta. No vamos a seguir aguantando más este sistema patriarcal, y eso nos ha hecho salir a la calle. De hecho, mañana hay convocadas varias movilizaciones, manifestaciones y velatones, justamente para recordar a las que no están. Todo esto trae trae cuestiones de fondo que son muy complejas. No es que se trate de un motivo particular o un motivo que podría ser un motivo generalizado, pero un motivo vacío de otras relaciones. Aquí también se expresa claramente la diferencia de clase, la profunda división de clases en la sociedad chilena. El caso de Ámbar, como el caso de los niños del Sename o de las niñas del Sename, tiene que ver con esta marginación de gran parte de la población, de toda forma de beneficio, de toda forma de satisfacción y progreso, de todo. O sea, estamos hablando de los extremos más escabrosos de la sociedad de clases, donde uno aquí, solamente en esta ciudad o en esta intercomuna, tú vas a una ciudad, vas al puerto, vas al centro de Concepción y... Esto es lo que encontré en la web. Algo pasó con nuestra cámara, parece. Parece que hay un problema con la cámara. Sí, se apagó. No sé si nos escuchan. No. Ya, sí. Estamos, ya. ¿Sí? Bueno, estábamos conversando justamente de este tema de la división de clases, la marginación extrema de la población más pobre, que es una parte de la población que no tiene acceso a ningún beneficio, es decir, carente de los derechos sociales más elementales, que son los que estamos conociendo, producto además del neoliberalismo, pero además de toda forma, incluso de afecto. Entonces, uno puede encontrar niños en las calles, en el centro de grandes ciudades como Concepción, grandes ciudades para Chile, o en el puerto de Talcahuano, donde se mueve lo más oscuro de la sociedad, donde se producen las situaciones más extremas. Bueno, y esto todo tiene relación, todo es parte de un conjunto. Hace solamente algunos días pudimos oír un discurso de despedida, literalmente, del Machi Celestino Córdoba, de una autoridad espiritual del pueblo mapuche, que es prisionero en un proceso que amerita completamente las dudas sobre cómo se le llegó a condenar, en un contexto en que curiosamente supone que hay, ¿no es cierto?, una acción masiva, pero en esa acción masiva solamente no se encuentra nadie y se condena a una persona, en el que no se aplicó en absoluto los criterios del convenio de la OIT, ¿no es cierto?, el 169. Entonces oímos a Celestino Córdoba y nos conmovió, nos remece y nos llama a profundizar en nuestra comprensión del gran problema que estamos viviendo aquí, justamente en este límite hacia el sur, que es la lucha del pueblo mapuche por sus reivindicaciones, la lucha del pueblo mapuche por su cultura, la lucha del pueblo mapuche por su existencia. Y su existencia está ligada necesariamente a la tierra. Si uno escucha la declaración de Celestino Córdoba, que rompe el alma, la declaración establece un principio, que es la necesidad del pueblo mapuche para su existencia de reivindicar las tierras, de recuperar las tierras usurpadas por la invasión del capital. Porque esto aparece, ¿no es cierto?, vinculado con el problema del Estado. Un Estado que actúa para entregar las tierras a sectores económicos. Pero esa acción de ese Estado, del Estado de Chile, es una acción que en realidad es de las clases, de las capas sociales que controlan el Estado de Chile. El pueblo de Chile es una cuestión difícil de determinar porque por lo demás hay una erradicación constante de población mapuche y un despojo del pueblo mapuche que le obliga a entrar a las ciudades, y hoy día este es un pueblo que las ciudades tienen población mapuche. Pero
en los territorios mapuches, para que pueda subsistir esa cultura, para que pueda subsistir este pueblo, necesitan de la tierra. La tierra es fundamental y esas tierras fueron usurpadas. ¿Cuál es la reacción del Estado frente a las declaraciones de Celestino Córdoba? Son argumentos que tienen que ver con el Estado de Derecho, que es un Estado de Derecho ilegítimo, basado en una constitución ilegítima, en una institucionalidad dictatorial, y donde en realidad lo que se pretende es aplicar métodos de guerra, métodos de dominación, que buscan que el pueblo mapuche sea aplastado. Y hay una provocación. Lo que ha pasado en los municipios de Curacautín, Coyipulli, Victoria y Traiguén, que fue justamente a causa de la larga huelga de hambre que llevan los comuneros mapuches, y no es esta primera huelga mapuche, estas son muchísimas. Hay una enorme cantidad de mapuches que han pasado por la huelga de hambre, con las consecuencias que eso tiene, sus vidas se han dañado. Pero en la convicción, por una parte, de que ellos luchan por algo necesario, que es su derecho a la tierra, su derecho a su cultura. Y porque además, por otra parte, en la cárcel para el pueblo mapuche, para un pueblo que vive en las comunidades, que está ligado a la tierra, es la cosa más terrible, el castigo más horroroso que puede haber. Es interesante el artículo de Zipper, a quién beneficia el odio racial en el Walmapu. Estamos hablando ahí de un artículo que aparece en Zipper, de Héctor Nahuelpan, Álvaro Hoflinger, Edgar Martínez y Pablo Millalén, que parece interesante de ver, porque nos refiere justamente a este elemento racista, porque los racistas que se manifestaron, por ejemplo, en Curacautín, no eran los dueños de las forestales. Tampoco eran los colonos dueños de tierra, los agricultores que ahí tradicionalmente se instalaron gracias a ese despojo. Ni tampoco eran necesariamente los dirigentes del Estado, que tienen sus intereses políticos que jugar. En realidad, el odio racial es utilizado convenientemente para combatir al pueblo mapuche, pero también para preparar estrategias de guerra contra todos los pueblos de Chile, contra las clases explotadas y oprimidas. Eso es lo que sucede. Es interesante, invito a que le puedan echar una mirada a ese artículo, porque ahí se analiza la lógica esta de una parte de la población que, incluso pudiendo ser pobre, tiene un racismo profundo contra el pueblo mapuche. Porque dice por ahí, ¿no es cierto?, a pesar de que las forestales en sus mejores momentos, en lo mejor de su explotación, y lo analiza entre el año 97 y el 2015, en realidad ahí no se enriqueció nadie de los pueblos, ahí no se vieron beneficiados los pueblos, ahí incluso se generaron nuevas formas de pobreza y de destrucción. Sin embargo, hay una supremacía criolla, una convicción de que el mapuche que está junto a él, que además es más cercano, más vecino, se produce un odio, una enemistad que está basada en esta idea de que hay una condición biológica o una condición cultural superior. Es interesante analizar porque ahí se está utilizando, y sabemos que la UDI, sabemos los dirigentes que actuaron ahí para ese ataque a los comuneros mapuches. Concertado con Carabineros. Y fue concertado, y Víctor Pérez, que no nos vamos a engañar, Víctor Pérez estuvo el día anterior ahí, que estuvo haciendo, coordinando esa acción. De eso podemos estar muy seguros. Pero lo que en realidad se pretende es generar las condiciones de la lógica bélica, del aplastar, de humillar a un pueblo, de utilizar toda la fuerza militar para aplicar esa estrategia contra todos los pueblos de Chile, contra todos los pobres, los explotados, los oprimidos de Chile. Y eso a partir del hecho de que se necesita un chivo expiatorio. ¿Qué mejor argumento para evitar una nueva revuelta que buscar al pueblo mapuche? Que es lo más absurdo pensar que el pueblo mapuche está armado y tiene trincheras y tiene búnkers. Es la estupidez máxima, suprema. Por eso hemos venido diciendo muchos programas atrás. Aquí ha habido una acción concertada, incluso de inteligencia y de falsa bandera, como esa famosa torre que cayó por ahí y se hizo gran escándalo, pero que la policía informó a Fiscalía 12 horas después. Estamos hablando de todo un aparataje que viene preparando una guerra contra todo el pueblo, y eso hay que evitarlo. Sí, bueno, de hecho mencionar también que Víctor Pérez dijo que no hay presos políticos mapuche. Claro, no, lo han negado toda la vida. Lo han negado toda la vida, claro, pero digamos, bueno, y hay presos que han estado años presos que no han tenido un proceso que lleve a juicio.
que lleve un juicio efectivo, donde en el juicio se diga esta persona han sido liberados después de pasar por la cárcel inútilmente, solamente por la sospecha de aquí un poder judicial y un Estado, un poder ejecutivo, intereses políticos y económicos, nada más. Claro, se desconoce. Bueno, claro que han estado presos y finalmente encontrados no culpables, digamos, inocentes de todo lo que los han acusado. Y no olvidar también a los presos de la revuelta, que efectivamente también son presos políticos y que siguen también, digamos, detenidos injustamente. Bueno, yo creo que estamos ya en la hora. Luego vamos a leer algunos comentarios que tenemos aquí en las redes, pero por lo pronto vamos a nuestro espacio de Infoleyes. El control de legalidad de detención. Al ser detenida una persona, pueden ocurrir dos situaciones. Primero, que la persona sea mantenida privada de libertad hasta que el fiscal decida la liberación inmediata. O, en segundo lugar, que la persona se mantenga privada de libertad en la comisaría hasta la audiencia del control de legalidad de la detención ante el juzgado de garantía correspondiente. En este caso, será puesta a disposición del tribunal en un plazo máximo de 24 horas. Sin embargo, este plazo puede ser inferior si el fiscal dispone la liberación inmediata del detenido sin pasar a control de detención. Este control de detención se verifica en una audiencia a la que es conducido el detenido en calidad de imputado, a presencia del juez de garantía y en concurrencia del fiscal, asistente del fiscal y abogado defensor. La ausencia de alguno de los intervinientes dará lugar a la liberación del detenido. El objetivo de esta audiencia es verificar que se han observado y cumplido las formalidades legales en la detención de una persona, respetando sus derechos, garantizando su integridad y actuando conforme al marco jurídico consagrado por la Constitución Política de la República y las leyes. La inobservancia de la normativa vigente o el incumplimiento de los protocolos o reglas de procedimiento legal dará lugar a la declaración de ilegalidad de la detención, permitiendo la liberación inmediata del detenido. En definitiva, se debe siempre relevar el carácter del imputado como un sujeto de derechos y, por lo tanto, considerar su presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho a defensa letrada, el derecho a guardar silencio y a conocer los cargos que se le imputen. Bueno, hemos regresado con la siguiente etapa del programa y en esta parte nosotros desarrollamos lo que es propiamente el asambleando, que es la reunión, la conversación deliberante, el intercambio de ideas, el proceso que ha estado haciendo una buena parte del pueblo chileno a lo largo y de todos los pueblos de Chile, a lo largo de esta etapa de revuelta popular. Y para esta conversación tenemos un tema que quisiéramos desarrollar, presentarlo, a nosotros nos parece necesario profundizar en esta etapa, justamente cuando vamos a entrar en un proceso de discusión acerca de un plebiscito, ¿no es cierto?, del 25 de octubre, justamente cuando Piñera está en una posición muy incómoda y su estabilidad está en juego, cuando la derecha ha reunido toda su fuerza pinochetista en función de combatir cualquier forma de cambio. Y entonces nos parece interesante plantear esta conversación con unos compañeros, compañeras, amigos y amigas que vamos a presentar a continuación. Pero voy a comenzar por presentar este tema.
Decimos nosotros que 4 décadas de totalitarismo neoliberal se acaban en una crisis capitalista que puede ser terminal. El fin de esta fase de dominación financiera y quizás del propio capitalismo. Una etapa iniciada por la dictadura de Pinochet y sostenida por los partidos del acuerdo de transición post-dictadura, los que han mantenido el régimen político constitucional y el sistema económico. Un sistema que se ha caracterizado por la concentración productiva en la extracción de materias primas, en las privatizaciones del aparato productivo estatal y del sistema de servicios públicos, la concentración de los grupos económicos y financieros. En medio de esta crisis se hace presente el pueblo en las calles el 18 de octubre, volcado a la revuelta popular. Actualmente la revuelta solo se halla pausada por la pandemia y la emergencia sanitaria, además agravada por causa de la precariedad del sistema público de salud y su privatización bajo la aplicación de las políticas neoliberales. En este proceso, entre la imposición del nuevo régimen y su crisis final, tenemos un elemento central que constituye su mecanismo para imponer el poder, puesto al servicio de la gran burguesía dominante. Nos referimos al régimen institucional constituido en dictadura. El régimen de la dictadura de Pinochet no representa simplemente el uso de un momento de violencia extrema, sistemática y metódica, fanáticamente anticomunista, para destruir la voluntad de las capas sociales subalternas y sobre todo de la clase trabajadora, sobre todo a sus dirigentes. Los intereses del capital requirieron de un aparato completo de control para someter a la sociedad a un ordenamiento que les permitiera ejecutar políticas de mayor desposesión y precarización, consistente en la pérdida de los derechos sociales y civiles propios de la etapa de un Estado justificado en el, entre comillas, consenso social, incorporando para ello un remedio de democracia consistente en un sistema político reducido al mínimo de participación, si es que no a una participación ilusoria. Los poderes administrativos del Estado quedan dominados por los partidos del pacto de transición, desde el pinochetismo conservador al progresismo liberal, corregidos por el mecanismo del Tribunal Constitucional o por los quórum parlamentarios, y complementado por los poderes fácticos, desde el que representan las propias Fuerzas Armadas, brazo armado del pinochetismo, hasta la influencia decisiva de los grupos económicos. Todo un concierto del poder que es coronado por un ejecutivo que concentra la iniciativa de ley o simplemente el gobierno por decreto, concentrando prácticamente toda la autoridad. El pueblo, sojuzgado por las armas y el terror, engañado y finalmente desencantado por los partidos del duopolio, o más exactamente por las fracciones de la burguesía en el poder, conforman una dictadura de las capas privilegiadas y principalmente del gran capital transnacional. Esto significa que a estas alturas de la presión social es el poder de las armas el único recurso de dominación final y definitiva, donde todos los supuestos poderes independientes, sean el judicial, el ejecutivo, el legislativo, son parte de un mismo entramado conjunto de intereses y de repartición de cuotas, conformando un relato oficial de hipocresías sistemáticas que se traducen también en corrupción endémica. El sector más violento y servil al gran capital se yergue como amenaza frente al anhelo popular de cambios. Se trata del pinochetismo, es decir, de la dictadura abierta y de la solución bélica contra el pueblo. En el contexto de la crisis financiera y productiva del capital, este sector de la derecha, junto a los grupos de intereses ligados al gran capital financiero, reaccionan con la prepotencia que les es propia. Son la manifestación más iracunda ante la pérdida de su poder y de sus privilegios. De ello dan cuenta actos como el cambio de gabinete de Piñera, con Víctor Pérez a la cabeza, un ¿no es cierto?, conocido fascista, y el ataque concertado por la UDI y las fuerzas represivas en contra de los comuneros mapuches. El pinochetismo se convierte así otra vez en el rostro duro y frontal del poder. Las fuerzas que conviven con este sector, la derecha y la, entre comillas, izquierda parlamentaria, sostenedoras del régimen, que se solazan todavía hoy de haber construido un modelo exitoso,
intentan disputar algunas cuestiones estratégicas para la protección del orden. La fórmula que ofrecen consiste en revitalizar el viejo pacto de transición por la vía de un acuerdo en el que se aseguran toda la ventaja de la representación política. El acuerdo por la paz y su producto, el plebiscito de octubre, son la carta de rescate del régimen, una apertura estrecha de la puerta para una solución pacífica, para desinflar el conflicto en definitiva, poniéndolo nuevamente en los procesos empalagosos del sistema político, es decir, en manos de los partidos dominantes. Para eso, los cálculos vienen hechos. Este sector, que comprende intereses de la burguesía mediana y de los empresarios nacionales, grandes y medianos, intentan ganar la jugada a sus socios en el Ejecutivo, proponiendo una fórmula de conducción de la crisis que le permita pacificar la situación, conteniendo el conflicto, evitando el resurgir de la protesta y sobre todo una nueva revuelta. Para ello debe aislar a los sectores sociales más avanzados, más conscientes y rebeldes, imponiendo este orden que también requerirá de la fuerza para, bajo un supuesto consenso social, finalmente ser el pinochetismo encabezado por la UDI y el sector financiero representado por Piñera los que tienen el control e imponen su estrategia. En este tenso y complejo cuadro político es que la indignación social es todavía contenida por las condiciones de pandemia y por un proceso no resuelto de salida al conflicto, al borde de un nuevo estallido. Es que se hace necesario unir a los que sabemos del origen y del destino del régimen imperante, así como los caminos que ha de seguir nuestra sociedad, principalmente la sociedad más golpeada y explotada, las familias de la clase asalariada, trabajadoras y trabajadores. En este primer capítulo de la segunda temporada de Asambleando, nuestro tema principal es la revuelta social de octubre y sus múltiples expresiones reivindicativas, la crisis del régimen y la reacción de su expresión manifiestamente dictatorial, el pinochetismo. Ese es nuestro tema de esta conversación. Bueno, y con esa introducción queremos dar la bienvenida a nuestros invitados. Tenemos el día de hoy aquí en nuestro programa a María Angélica Benavides del Museo de las Mujeres Chile, magíster y doctora en Psicología Social, que además aborda en sus investigaciones los temas de violencia política, memoria, feminismo y género. Bienvenida, Angélica, y muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Gracias. Estamos también con Víctor Chanfró, ex dirigente de la ACES, y bueno, vale la pena mencionar, justamente dado el tema, es nieto de Alfonso Chanfró, detenido desaparecido de la dictadura de Pinochet. Muchas gracias, Víctor, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación a esta instancia. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Bueno, queríamos partir esta conversación con una pregunta que quizás, claro, puede ser un poco compleja, pero para entrar al tiro en materia, queríamos preguntarles y quizás partir ahí con Víctor, ¿consideras tú que estamos en democracia? La pregunta. Realmente complejo de responder. Bueno, yo creo que tiene sus tintes y ha avanzado concretamente como una democracia dentro de un estado policial con todas sus complejitudes. Y conceptualmente, no sé si te lo podría responder, pero sí, cierto, sí tiene ciertos tintes desde lo comunicacional hasta precisamente el factor represivo que se veía en tanto dictadura y cómo también se ha consolidado la normalización de la militarización, lo que podría considerarse como una democracia militar o el término que allí vamos a ocupar. Yo creo que hoy día ciertos límites de la definición propiamente tal de la democracia no se están respetando, como podría ser la no libertad de expresión o efectivamente la militarización y los elevados niveles de represión existentes actualmente en el país y en todo el territorio, incluido por supuesto el Gualmapu, con toda su también complejitud que existen ahí en términos como políticos y también de las movilizaciones que se han ido dando. Entonces yo no sé si te podría responder como tal. Yo creo que en la definición más básica no, actualmente no estamos en democracia,
Y además hemos avanzado hacia un estado policial totalmente consolidado, donde hoy día la represión física, la que se ve en las manifestaciones, la de las lacrimógenas, gases pimienta y golpes, no es la única, sino que también, como se decía antes en el programa, donde la prisión política vuelve a ser algo totalmente consolidado a nivel nacional, ya no solo en el Gualmapu y ya no solo con casos puntuales en, en Chile, sino que ya son más de 2.500 presos políticos de la revuelta desde los compañeros y compañeras de Arica hasta Magallanes. Entonces, es un fenómeno a nivel nacional y es la consolidación de un estado policial sumamente represivo que hasta el día de hoy no hemos visto todo lo que es capaz de hacer. Bueno, gracias. Sí, yo sé que no es Sí, una pregunta esa fácil. es la idea, esa es la idea. Pero era Claro. sí, un poco para ir caracterizando, ¿no? El momento en el que estamos, de alguna manera, porque es fácil hablar de la dictadura en otros países. Sin embargo, no así en Chile. No sé si quizás, Angélica, te quieres referir a ese tema también. Sí, un tremendo tema y gracias por la invitación. No, por Como es, igual decía, yo creo que Víctor planteaba, ¿no? Y si yo, como tengo memorias mucho más atrás, yo creo que esto es, uno recuerda es como la dictadura se hizo carne durante 17 años, ¿me entiendes? O sea, está la represión total y absoluta. Una democracia se supondría, puede ser ideal, ¿no? Y que hayan... que cada uno de nosotros y nosotras y todo el mundo pueda tener una vida que pueda vivirla bien plenamente, digamos, con mejores condiciones de salud, de trabajo, familiar, ¿me entiendes? En que no hayan inequidades, o sea, bien idealista pero yo creo que hay lugares donde eso se da, pero igual se impone, el capital se impone esta forma y tenemos ya más de 40 años, decía, ¿no? Desde los 17 años el golpe y después la supuesta democracia que viene. Entonces tenemos como un montón de años que nos hicieron creer o nos hicieron así como darnos cuenta que éramos un país totalmente exitoso, ¿verdad? Que no se movía, que en este tiempo, sobre todo en el tiempo de cuando supuesta democracia llega, ¿no? Que era un país que teníamos mucho dinero y que se comparaba con muchos países europeos también, etcétera, etcétera, ¿no? Era el jaguar de Latinoamérica, se habló un tiempo, ¿no? Claro. Y entonces se crea todo este concepto de súper individualista, entonces nadie era pobre porque todo el mundo tenía tarjetas de crédito. ¿Me entiendes? Si eso es democracia, entonces, por favor, entonces, ¿cómo trabajar estos temas? Y yo creo que es lo que se está haciendo ahora, ¿no? Pasando al tema de que la revuelta fue una participación tanto de los jóvenes, porque ya esta participación se dio antes también, siempre se ha dado en realidad, porque en tiempos de Allende también éramos los jóvenes y éramos las mujeres también que estábamos en las calles, estudiantes que estábamos en las calles, ¿no? Con la diferencia que en ese tiempo, así como para llevarlo más atrás, ¿no? Cuando uno iba a huelga o a paro, se llaman huelgas más bien, estaban también los obreros, estaban el mundo del trabajo estaba junto a los estudiantes y los estudiantes junto al mundo del trabajo. Y después se empezó todo a nuclear en una sola, nadie salía, digamos, en grupo. Y a mí lo que me pasó para la revuelta es que éramos todos y todas y todos, digamos, ¿no? Y está el mundo del trabajo, estaban los estudiantes, estábamos las mujeres, etcétera, etcétera. O sea, era como recordar, yo creo que hay muchas de las personas que nos están escuchando, que son mayores, van a sentir que esa era la alegría, digamos, la que supuestamente nunca llegó, ¿no? Pero era como se había perdido el miedo. Entonces yo creo que eso, se la pregunta a usted qué es la democracia, si realmente esto no es democracia, indudablemente que no lo es, digamos. O sea, cuando la gente está sufriendo y que la gente está sin trabajo o que la gente, digamos, tiene un salario, o sea, un trabajo muy precario, etcétera, se perdieron todas las garantías que había. El Estado dejó de ser Estado que protegiera a la clase trabajadora y que protegiera a las mujeres, que protegiera a los niños y niñas, etcétera, ¿no? Y que la comunidad tampoco está hoy día sí, siempre ha estado, digamos, pero no es visible, no la hacen visible. Entonces, no sé, es por lo menos lo que se me ocurre hoy día, o sea, ahora en este momento plantear. Sí, a lo mejor
No sé si dentro de esta conversación menciona varias cosas, Angélica, varias cosas menciona Víctor, que me parecen interesantes, porque hay un problema con esto de que hay un endiosamiento con la palabra democracia, ¿no? Se dice democracia y damos por sentado que hay una cosa que existe en algún lugar y que se implanta aquí o se implanta allá, que básicamente es la idea de la democracia liberal. Son las ideas del liberalismo y que representaron un progreso, un avance, ¿no es cierto?, en una etapa de su tiempo. Ahí yo les voy a pasar la palabra. Pero uno pone en sospecha esto de los poderes, la separación de poderes. La separación de poderes es una cuestión que administrativamente parece que lo fuera, pero todos sabemos cómo están imbricados unos con otros. El voto que en Chile se ejerce, no existe el plebiscito prácticamente, no existe revocación de autoridades, no existe decisiones sobre aparatos legales. En la práctica todo está sostenido a 4 o más años de una votación. Y eso además en un sistema de partidos donde en realidad los que tienen el poder económico administran la propaganda, administran el control de los medios. Bueno, entonces ahí tenemos un tema con esto de que la democracia, ¿qué democracia? A mí me gustaría que fuera la democracia de la mayoría, porque en la práctica nunca va a haber conciliación entre todas las partes cuando hay división de clases. Bueno, Víctor quería decir algo, ¿eh? Okay. Yo quería agregar solo una cosa chica y también en cuanto a lo que decía, es que claro, como democracia entendida dentro del capitalismo, acá es que se están jugando todas sus fases, que haya pasado una etapa más represiva, como claro, ahí puede tener ciertos tintes de lo que conocemos y como el antecedente histórico precisamente acá en Chile, de la dictadura cívico-militar, pero claro, como también lo que estamos viviendo hoy día también es parte de las reglas del juego del capitalismo y del sistema político que quieran utilizar para sus fines, como claro, lo que decía de esta separación como de los poderes del Estado, claro, pero todos sabemos que puede haber separación entre ellos, pero quienes mandatan son los mismos, y no es precisamente quienes gobiernan, sino que los de las lucas, los que están por detrás. Y que, ojo, durante el último tiempo han salido un poco más a mancharse las manos, han salido más a la prensa, también por la necesidad de respaldarse que tienen, y porque también en los niveles de conciencia como han aumentado Claro. a niveles altísimos, hoy día tenemos claro que no es solo por un gobierno, sino que es por el sistema que nos rige. Entonces, como igual ponerle ojo ahí que también la democracia entendida dentro del sistema capitalista, lo que estamos viendo hoy día es parte de las reglas del juego y se están cada vez acercando más, que van a tener que tomar decisiones drásticas, pero siguen apelando al instar mediante la represión efectivamente y otro tipo de decisiones, intentar quebrar con todas las movilizaciones que han habido hasta el momento y bueno, con mayor fuerza después de octubre. Angélica, por favor. Gracias, Víctor. Yo creo que sí, lo que decía, además de lo que decía Víctor, yo creo que tiene que ver con esta supuesta democracia, digamos, hoy día a nivel de presidente. Entonces, lo que está detrás de este supuesto Estado son las grandes empresas, son los grandes empresarios, digamos. Aquí son poca gente que tiene, o sea, pocos grupos que tienen el poder, y ellos son los que están llevando la política. Si uno se da cuenta, ellos están llevando la política porque, por ejemplo, a nivel del medio ambiente, ya se fijan, o sea, está colapsado total. El tema del mundo del trabajo, o sea, que nosotros nos pudiéramos organizar para crear sindicatos, o sea, tampoco, ¿me entienden? Por ejemplo, no hay sindicatos de trabajadores de honorario y la mayoría somos trabajadores de honorario, etcétera. Todo el tema de leyes está regido desde lo que se impone desde arriba, suponte tú. Y lo que imponen en realidad tiene que ver lo que imponen las grandes empresas en este sentido, ¿no? O sea, el capital y el modelo neoliberal. Y lo otro, esta acción concertada que hablaban ustedes cuando daban el pie para trabajar estos temas, tiene que ver con una acción concertada, y lo veíamos hoy día, es que hasta a mí me da mucha rabia ver la noticia, porque hoy día justo puse en la mañana y estaba hablando de este caballero. Y planteaba, suponte tú, que tenía que caer todo el peso de la ley para que los camioneros, y qué sé yo, todo el tema del camionero, no de la ley esta que esos barrios, ¿no? Barrios, no sé cómo se llama. Y entonces nosotros recordamos que es lo mismo que hicieron cuando fue un poquito antes del golpe.
O sea, se pararon los camioneros y qué sé yo, y salió también la ultraderecha, estaba metida y hoy día también vemos que la ultraderecha se está levantando, digamos. Entonces, ¿cómo trabajar esos temas? Porque lo que se hace, más que ¿cómo decirlo? En este sentido, no se habla del mundo del Gualmapu, no se habla de los compañeros que están presos, no se habla de que se están muriendo, ¿me entiendes? Entonces se va a dar un, no sé, se pone como la ley barrio y qué sé yo, y se le va a dar una pensión de gracia a la esposa de él, está bien, ¿me entendí? Pero hay muchos casos, entonces, ¿cómo se utiliza a nivel de la publicidad este tipo de situaciones? Y bueno, y aparece todo esto, por eso también mirando nosotros hoy día, lo que ustedes plantean, así como esta nueva temporada de Asambleando, se tiene que, o sea, la idea era hablar de esta revuelta social y ver también cómo se relaciona con la dictadura, ¿no? Cómo también este régimen dictatorial sigue estando presente, ¿entiendes? Sigue estando el tema de la impunidad, sigue estando el tema, todas las expresiones reivindicativas que surgieron en octubre venían de antes y venían, si hacemos un poquito de memoria, vino con los pingüinos, por ejemplo, los estudiantes, ¿no? 2006, claro. Claro, y los jóvenes después, y después las mujeres, fuimos las primeras también, en tiempo de dictadura fuimos las primeras en parar, ¿no? Y en búsqueda del familiar, qué sé yo, perdiendo el miedo, ¿me entiendes? Y por ahí se empiezan, bueno, se empezaron a organizar en busca de todas las personas que habían muerto, habían desaparecido, estaban presas también. Entonces quiero decir que hay una memoria, sobre todo una memoria de participación de la juventud y desde los estudiantes secundarios inclusive, y que eso lo hacíamos nosotros también en tiempos de cuando estaba, no sé, Frey y antes, ya, y te puse la edad inmediatamente sobre la mesa, pero tiene que ver con que salíamos a las calles, peleamos, bloqueamos la plaza de armas, me van a apretar esta, ¿no? Y bloqueamos la plaza de armas, digamos, de una ciudad determinada y venía el grupo móvil, porque en ese tiempo era el grupo móvil, ¿no? Entonces, te fijas, la represión se sigue manteniendo y hoy día creen que con la represión hay que, van a acabar con este supuesta violencia y terrorismo, y etcétera, etcétera. Sí, yo quería tomarme un poquito de justamente cómo le va dando el curso a la conversación y bueno, el título también, ¿no? de este programa, que es en el fondo la crisis del régimen y la bestia pinochetista. Lo planteamos en esos términos porque vemos efectivamente que este gobierno está particularmente en crisis. Digamos, hay una crisis mundial, también está dada por la pandemia y eso también es incierto, pero este gobierno en particular está en una crisis política, en una crisis que viene antes de la pandemia, desde el 18 de octubre en particular. Sin embargo, ahora hace este cambio de gabinete donde es una señal clara de más represión, de menos democracia, de más militarización, de mano dura, ¿cierto? Y, sin embargo, veníamos con esta idea de los cambios profundos, de las reivindicaciones del 18 de octubre. Entonces, yo me pregunto, ¿serán posibles cambios profundos con el pinochetismo en el gobierno? Y dentro de esa misma pregunta me pregunto. En el sistema político, diría incluso, ¿ah? ¿Será posible con ellos en el Congreso? Además, que además han aceptado todas las legislaciones, hasta la ley anti-sticker. Pero me pregunto también, ¿llegará Piñera al final de su periodo? ¿Será posible que dure tanto tiempo? ¿Cómo está la cosa? Porque sabemos que cada vez es más crítico la situación. No sé, quizás seguimos con Víctor. Sí, yo creo que ahí se plantean dos dudas igual súper relevantes y que nosotros también nos planteamos la discusión, bueno, cuando desde la base tuvimos la discusión respecto a la prueba, la convención constituyente, como el que hace respecto al plebiscito, que después puedo comentar al respecto. Que era claro, como ya rechazábamos el hecho, por ejemplo, de que el acuerdo por la paz, y le recriminábamos a los sectores supuestamente izquierdos que lo firmaron, como por ejemplo, que se uno compartió la responsabilidad de los muertos de la revuelta, y hasta ese entonces,
que se habían sentado a negociar con asesinos, y qué pasa con la convención constituyente, como también queremos construir una constitución que de una u otra manera, de una u otra forma, tenga la voz del pinochetismo ahí. O sea, ¿qué pasa con esos sectores? ¿Nos vamos a seguir sentando a conversar, a dialogar? ¿Es el diálogo posible con los sectores que su proyecto es de muerte? Y también con todos los antecedentes históricos que tienen. Entonces yo creo que igual es importante plantearse la duda, y nosotros creemos que no, que los cambios no van a ser posibles mientras ellos sigan ahí en la posición en la que están, porque siguen insertos en el poder de una u otra manera. Y por otra parte, también respecto a lo de Piñera, yo creo que no tenemos la seguridad hoy día de asegurar de que termine el gobierno, de que termine estos 2 años que le quedan, o año y medio, si mal no recuerdo. Y también plantearnos la duda, como si queremos conversarlo también, y a los panelistas, si también le quería responder, que Piñera estuvo cerca de caer, o qué tan cerca estuvo Piñera de caer, posterior a octubre, noviembre, como Sí. cuáles fueron los hitos que lo salvaron de no caer, y yo creo que también es importante hoy día, y plantearlo también, que parte de nuestras consignas fundamentales tiene que ser que fuera Piñera. Como Piñera se tiene que ir entendiéndolo, no solo entendemos que no es que los gobiernos de la nueva mayoría lo hayan hecho muy bien, en lo absoluto, al contrario, pero también entendiendo la figura, lo que representa para el pueblo, lo que representa como una ganada, como que caiga el gobierno, cómo puede ser esa ganada para el pueblo. Entonces yo creo que también es fundamental que sigamos agitando esta consigna, y que de ahí y todos los procesos de movilización que vengan de ahora en adelante, que ya bueno, como con fuerza volvieron las movilizaciones y están sirviendo como elemento de respuesta constantemente por parte del pueblo, pero que yo creo que de ahora en adelante también es sumamente necesario que sigamos planteando y sigamos reivindicando el fuera Piñera como consigna sumamente política, y no solo al voleo como que caiga el gobierno. Gracias, compañero. Sí. Angélica, compañera. Sí, yo creo que también pensamos o conversamos de repente que podía, en ese tiempo estaba como peligrando que podía caer, digamos, o por no sé, pensamos mucho que podía caer, no Piñera, pero yo creo que tienen miles de artimañas para agarrarse a un poder, digamos, y que, bueno, y aquí el poder del dinero, ¿no? Porque no digamos que también el tema de hacer política o de ser asertivo en la política no para nada, digamos, pero entonces igual hay todo siempre han utilizado el tema de que no puede haber, porque entonces va a haber un golpe de Estado de nuevo, que fue la letanía que nos impusieron desde el inicio, digamos, ¿no? Porque entonces no hay que revisar nada, porque hay que dejarlo todo así nomás, porque puede venir un golpe de nuevo, etcétera, etcétera. No sé, han tenido estos altos y bajos, pero yo creo que nosotros fuera de tener la participación de las luchas, de estar afuera en las calles, de pelear eso, pero a nivel de parlamento no nos escuchan en realidad. Yo siento que no nos escuchan, no hay ahí nosotros, por más que estemos ahí, y yo creo que se ha dado, ¿no? No todo el mundo ahí se mira, no escuchan y entonces tampoco hay cambios, pues si no hay cambios tampoco. Entonces yo tengo una hipótesis que el tema del poder es muy potente, entonces alguien que llega ahí al poder se queda ahí, ya no piensa, aunque fuera súper contestatario antes y todo eso, llega a ese mundo y se lo comen. O sea, ya no tienen esa capacidad de poder plantear lo que la gente está diciendo, ¿me entiendes? O sea, lo que nosotros todos nosotras y nosotros estamos pidiendo, nosotros, ¿te fijas? Entonces, ha costado un mundo que se aprueben proyectos, que se aprueben leyes. Y ha pasado mucho tiempo, que uno de los últimos países que se ha aprobado, por ejemplo, leyes de divorcio, para que no se siga dando el tema también de la violencia, eso tampoco está, ¿me entiendes? O sea, hay todo un juego con ese tema que no se logra abarcar de manera más profunda esas temáticas, por ejemplo. Entonces, ¿cómo va a ser? ¿Cómo entonces los cambios de gobierno son pantallazos que dan y justo ahora colocan a un ministro del Interior que es, pero así, que ha sido así, pinochetista total, que trabajó en el tiempo, que estuvo ahí en el gobierno de Pinochet, ¿me entiendes? Y que de mirarlo da susto en realidad, ¿no? Entonces yo creo que todos esos temas
dan mucho que pensar en realidad, que tenemos que hacer un tremendo trabajo. Yo creo que las asambleas y cuando está todo el tema del plebiscito que estuvimos haciendo, ¿no? Los trabajos que hicimos ahí están pendientes todavía, hay que seguirlos. Sí, yo creo que si esta pandemia no la tenía encerrada, digamos, pero igual hay trabajo que se hace a todo nivel, en barrios, en comunidades, se siguen trabajando estos temas y yo creo que es lo que hay que hacer ahora. Imagínate, yo también estoy convencida que cuando se vaya la pandemia vamos a estar en las calles y va a ser mucho más potente, ¿no? Porque ya hay una historia, hay una experiencia y yo creo que el tema de haber salido antes a las calles todos juntos, de la revuelta, por ejemplo, ya es un aliciente, a mi modo de ver, ¿no? Que va a permitir realmente hacer cambios. Ahora ¿cómo van a hacer esos cambios? Eso es lo que tenemos que trabajar entre todos. ¿Cómo va a ser este plebiscito realmente? ¿Vamos a lograr todo lo que nos estamos proponiendo? ¿O va a haber una limpia ahí de, no sé, nos van a tomar en cuenta lo que nosotros decimos? Si eso es lo que tenemos que, bueno, igual trabajar con los parlamentarios que hay, que pueden ser más alternativos, digamos, por decir algo, por no sé si de izquierda uno puede decir hoy día que hay izquierda, que hay derecha y que hay centro, digamos, o sea, hay toda a mí me ver, yo creo que yo no veo la izquierda, de verdad que no veo la izquierda, ¿no? O sea, yo creo que cada uno de nosotros sí tiene una mirada y tiene un compromiso y todo lo que tú quieras, pero a nivel de parlamento, a mí me cuesta mirarlo. Sí, yo quiero pasar un pequeño aviso que me avisaron recién que además del canal 3 de La Victoria, Que también saludamos, está compañeros Prensa del canal Opal. Prensa Opal también nos está retransmitiendo nuestro programa a través de sus redes sociales, así que queremos agradecerles. Y quería aprovechar así, hacer una pequeña pausa para poder leer algunos mensajes que nos están escribiendo La participación. en nuestra página de Facebook. Dice ahí Itaili, compañera, que sea un excelente programa, vamos por esta segunda temporada, dice. Gastón Lazo de la Vega dice: felicitaciones, asambleando, realmente informado. Un saludo al compañero. Un estado que le da palmadas a los camioneros y balas al pueblo, dice también. Marianela Isabel Contreras dice: saludos chicos, no dejen de sonar. Dharma Reyes, buena amigos, me encantan. Gastón Lazo dice también: ¿cómo será de nefasto el criterio colonial de nuestro Estado, que deben venir convenios internacionales a darles derechos a nuestros pueblos ancestrales? Perentaro Yaitul dice: una característica común de los gobiernos fascistas es la negación. Marianela Isabel dice: es una falsa democracia. Isabel Margarita dice también: saludos desde Constitución, región del Maule, vamos por la Asamblea Constituyente, no creamos en este plebiscito, no nos dejemos engañar más por los políticos que nos han robado y mentido años, y por este gobierno nefasto, asesino y dictador. Leamos la ley 21.200, yo quiero una nueva Constitución, pero con una Asamblea Constituyente elegida por la ciudadanía o aquella que se exigió en las calles. Marianela también dice: vivimos bajo el dedo de alguien o algo, no somos jaguares de nada y seguimos forjando a pulso el país. No la clase media, la clase trabajadora, la clase que se rasca solo y se salva solo. Itaili también dice: somos el pilar fundamental de este país y sin embargo fuertemente explotados, violentados y asesinados. Orgullosísima de María Angélica Benavides, una gran mujer luchadora. Saludos ahí. Rosy, nuestra compañera de Barrio Norte, nos dice: la democracia mostró su careta internacional de explotación y totalitarismo. Dice también: reivindicar sectores que no creemos en la democracia. Y se pregunta: ¿plebiscito? Bueno, justamente son las discusiones que estamos dando. Es un tema, ¿no? que está en debate. Sin duda. Está en debate, claro. Sí. Bueno, está en debate, estamos en capas de los debates distintas. Uno es el debate de la televisión. La televisión, que es un chiste, los medios de comunicación, la prensa, que pertenecen al mismo oligopolio, que son todos los mismos, que son los Sayé, que son los Polman, que son los Luxi, que son los dueños de las mineras, de las forestales del conflicto mapuche, que son los dueños de holding, donde están las financieras que son los dueños de las pensiones, entre comillas pensiones hoy día, los ahorros
particulares de los trabajadores que, además, en la medida que el 10% se recuperaba, digamos así, por otro lado, que era recuperar plata propia, y que todo el mundo se fue a eso, porque en el fondo no dijo, más que nada dijo, esta plata es nuestra, o sea, ya paren de robarnos. Al mismo tiempo, y volvemos al tema de la democracia, el Congreso, el Ejecutivo tramitó rápidamente una ley que el Congreso rápidamente expelió, ¿no es cierto? La sacó rápido para que las administradoras de fondos de pensiones puedan tener la libertad de hacer inversiones de riesgo con la plata de los afiliados. Bueno, eso era un paréntesis a propósito de esta democracia. Entonces tenemos dos planos. Uno que tiene que discutir el pueblo, que tiene que discutir los sectores populares, y otro que está en lo mediático, que nos intentan encajonar ahí. Ahora nosotros sabemos que hay trampas, sabemos que esto es un juego, ¿no es cierto?, mañoso. Por otro lado también hay una estrategia, que es lo que mencionábamos, de un sector mucho más chico, pero más duro, que es el pinochetismo, que va desde estas expresiones enajenadas socialmente, que son, por ejemplo, los que atacaron a los mapuches en Curacautín, ¿no es cierto?, en Victoria, etcétera, pero donde están básicamente los grupos económicos, está básicamente esta gran empresa, intereses, sectores muy retrasados, y muy probablemente, como le estoy mencionando, lo que llamamos facho pobre, y está los intereses de sectores políticos ligados a ellos, ¿no? Y ahí está el pinochetismo. Decimos la bestia pinochetista porque sabemos que desde el nacimiento hasta lo que ahora se viene como manifestación de este sector es en realidad la expresión más pura de la Constitución y del régimen vigente. Entonces está la posibilidad de que ellos también intervengan y cambien el juego. Ellos pusieron en parte el juego, ellos son parte del trato, pero también puede que en la medida que esto les implique algunos miedos, también puedan echar para atrás, ¿no es cierto?, o desplazar, o eliminar, o cambiar la regla del juego de este plebiscito. Pero también puede pasar, y yo les quiero abrir un poco las perspectivas, en la idea de que pensemos cómo vamos a hacerlo nosotros. ¿Vamos encajonados a un plebiscito o pueden pasar más cosas? Por otro lado, está el ánimo del pueblo de la rebelión. Y la rebelión está ahí, está encendido. Falta el momento en que esto se exprese. Puede pasar antes o después del plebiscito. Y puede que el 18 de octubre próximo sea un evento realmente enorme y que sea un evento que nos convoque a la movilización generalizada. Se están generando muchas condiciones. Entonces yo creo que sería bueno darle una vuelta a un poco al plano como está de eso. Considerando que, como lo conversamos nosotros de este lado, y les vamos a dejar ahora la palabra, no estamos en las condiciones de cambiarlo todo como quisiéramos, algunos. No estamos en las condiciones de barrer con toda la estructura del poder, con liquidar a esta dirección del país absolutamente ajena a los intereses de la sociedad, sino que estamos en unas condiciones de desarrollo todavía. Nos falta muchas partes de este proceso. Las asambleas tienen que desarrollarse, tiene que generarse movimiento social, sindical, etcétera. La organización de los estudiantes tendría que tomar un papel significativo, importante ahí, el papel, ¿no es cierto?, del movimiento de mujeres. Pero esto necesita todavía un desarrollo. Entonces estamos a plazos muy cortos y tenemos escenarios muy posibles y diversos que se den. Entonces, decimos nosotros, el pinochetismo parece ser un mono que hay que votar. Y el pinochetismo está hoy día encarnado en la presidencia. Eso es un problema, un comentario, digamos, para la discusión. La palabra, Pata. ¿Yo? Sí, o Angélica. A ver, ¿yo? ¿O ¿Sí? el Víctor? Como quieran. Yo le diré a Angélica ahora primero. Yo creo que la experiencia del tiempo que empezamos a organizarnos los famosos cabildos y cabildas, nosotros le decíamos cabildas acá, un grupo de mujeres feministas que nos organizamos, había, no sé, Museo de las Mujeres, por ejemplo, estaba Conciencia Azul, grupo de mujeres científicas, y estaba Amaranta también, que era otra ONG. Nos reuníamos a hablar de estos temas, por ejemplo, y dentro, o sea, además, los temas generales, por ejemplo, el tema de la educación, sí o sí, una educación libre, gratuita y calidad tiene que estar,
Eso es parte del Estado, tiene que proteger esta educación que sea libre, gratuita y de calidad, ¿no? Pues se han lucrado con el tema de la educación. El tema de la salud es otro punto súper, hiper relevante también que sí tiene que estar. Y el tema de esta desigualdad que hay a nivel de ser hombre o ser mujer, y bueno, y de la diversidad sexual también. O sea, esos son temas que sí tienen que estar en esta nueva constitución, porque hoy día son las peleas que hemos dado por muchos años, por siglos. En términos de las mujeres, hemos estado desde los primeros tiempos de los 1800 más o menos, del siglo pasado, en estas luchas reivindicativas, ¿te fijas? Y son temas que sí tienen que estar. Ahora, ¿cómo? Y yo creo que ahí es donde ha tenido una participación súper relevante los grupos de mujeres, el feminismo en este caso, ¿no? Porque las movilizaciones de las mujeres y de las estudiantes, sobre todo en las autoconvocadas y todo eso, son los que pusieron los temas sobre la mesa. Y yo creo que, Víctor, igual debe ser porque a nivel de estudiantes secundarios también hubieron chicas que estuvieron trabajando y que están trabajando todavía en el tema de esta desigualdad que hay, esta inequidad que hay en términos de ser hombre y ser mujer. Miren ustedes hoy mismo con el tema del 10%, las mujeres reciben mucho menos, porque tenían menos también, aportaban menos a todo el tema de menos salario, suponte tú, y porque la AFP las castigaban por ser mujer, ¿me entiendes? Entonces hay todo un tema que sí o sí tiene que estar. Estuvo presente en los cabildos, en las cabildas que teníamos nosotros, y son temas que sí deben seguir trabajándose, ¿no? Y yo creo que en ese sentido también, yo creo que eso es re importante, y eso tiene que estar en estas discusiones. Yo espero que podamos seguir haciendo esta cabilda, a lo mejor no juntos como lo hacíamos antes, así presencialmente, pero sí a través de como estamos haciendo nosotros hoy día, ¿no? Este trabajo también. Eso por el momento, no sé si se me escapa algo, pero yo creo que esos son como los temas súper relevantes que sí tienen que estar en este plebiscito y tienen que estar, digamos, en la nueva constitución. Víctor, ¿quieres ahí hacer alguna acotación? No, estar de acuerdo con lo que se plantea al inicio en cuanto a cómo el movimiento feminista también ha desbordado al poder, pero no solo al poder, entendiéndolo como el resto de los como movimientos sociales, por así decirlo, sino que también ha desbordado, por ejemplo, las lógicas de poder que se daban al interior de las organizaciones. Yo creo que eso es sumamente importante en cuanto al también entre nosotros vayamos entendiendo la política de distintas formas, también desde el reconstruir efectivamente el tejido social, procesos que se ha dado en una cantidad que muchos no imaginábamos como muchos años después, posterior al octubre. Y también respecto al piñonchetismo, lo que se comentaba antes, yo creo que ahí va a estar interesante algo, pero que es una ala muy peligrosa de la derecha. Yo creo que también hay que tomarlo en serio, en cuanto, claro, están debilitados, tienen miedo como que, y me acuerdo que lo decíamos con nuestros compañeros y compañeras y compañeros, que el 10%, la consigna era vayan acostumbrándose a perder, porque no es solo el 10% y tampoco va a ser solo que pierdan con el rechazo, sino que todo lo que nos queda por ganar a nosotros y a ellos como por perder. Entonces yo creo que ahí es muy importante que también se le identifique con los discursos que están intentando llegar a los sectores populares, que se le identifique con sus acciones, porque la acción política de la derecha no solo es de esta vanguardia, que era como su primera línea, bastante ridícula, por cierto, y que ahora como que está totalmente como... la desestabilizaron completamente, no solo por esta, claro, así era el concepto, desarticulado. No es solo ese sector que es el sector más público, sino que también tienen pega política, como también tienen inserción dentro de los territorios. Yo creo que eso hay que considerarlo y hay que también no solo combatirlos desde lo discursivo por arriba, sino que también como desde las bases y por abajo. Yo creo que eso es súper importante y también como puntos de movilización prontos que se vienen y que yo creo que va a ser súper importante, no solo en cuanto a la previa al plebiscito y ese proceso, sino que en cuanto
los procesos de movilización de masa y desde los territorios es el 11 de septiembre. Entonces, como el 11 de septiembre, como expresión de fecha, también se va a dar este combate al fascismo, que yo creo que es súper importante que desde ya empecemos a agitar esta fecha, no solo recordando a los muertos, y algo que yo tengo igual y como reflexiones que he podido compartir con mi familia, no solo por los que cayeron, sino que también por el proyecto, y cómo el proyecto no lo vencieron, porque hayan asesinado, porque hayan desaparecido a compañeros, compañeras y compañeras, sino que es el proyecto que sigue vivo con otras personas y con, bueno, distintos matices que se han ido abriendo con el paso de los años, pero que es el proyecto al final el que se va manteniendo, y cómo no derrotaron al proyecto, o sea, como de que ganaron una batalla pero no la guerra, es parecido con el ejemplo que se puede hacer ahora, como intentaron derrotar al proyecto, pero no lo han hecho, y ahora también se está viendo más fuerte, que hace muchos años no se veía como tal posterior al 18 de octubre. Sí, yo estoy de acuerdo, súper de acuerdo con lo que plantea, porque he visto, porque tiene que ver también cómo cada uno de nosotros se va a posicionar para que este 11 de septiembre realmente sea potente y sea grande. Yo creo que aquí es cierto que murió gente, pero yo creo que lo que vamos a rescatar también son las voces de nosotras, las mujeres, que estuvieron súper silenciadas en tiempos y que peleamos montones para que nuestras voces se escucharan, ¿te fijas? Yo creo que esos son los cambios que hay que dar ahora, hoy día. Hay que combatir el tema de una cultura patriarcal, androcéntrica, que nos ha tenido así subyugadísima, y que hoy día todo el mundo se está levantando, nosotros nos estamos levantando, y por eso están estos temas en las universidades, por ejemplo, y por eso van a estar en la enseñanza media, y por eso incluso tienen que estar desde la primera infancia, tienen que estar al interior de la familia, ¿no? Entonces, yo creo que esas son formas de hacer democracia, a mi modo de ver, ¿no? Porque ahí vamos a empezar a construir una nueva sociedad, realmente una nueva sociedad en que todos nos respetemos, en que esta diversidad también sea respetada, ¿me entiendes? Y que no sea patologizada, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchos antecedentes que van en esa dirección. A lo mejor todavía no va a ser o sea, está siendo ya evidente, pero todavía falta mucho. Entonces, estas muertes que planteaba Patricia cuando hablaba de Ámbar y de un grupo de muchas mujeres que han muerto, a mí me da mucha indignación, porque hace como, no sé, los primeros, no sé, como en los 90 y tantos, yo trabajé en temas de atendiendo mujeres, y tiene que haber un proceso que o sea, son temas de proceso, no se pueden acortar, cambian gobierno y cambian todo lo que se había hecho bien y queda todo borrado, digamos, y lo mismo que la prevención del maltrato o uso sexual infantil. No se puede, tiene que ser políticas de Estado para que no se puedan eliminar a través de los gobiernos, ¿me entiendes? Pero bueno, son los temas que tienen que estar puestos también, y que de la única forma que nosotros vamos a construir realmente una democracia, ¿me entiendes? En que haya equidad, que haya igualdad, que haya un montón de estos temas que nosotros hoy día estamos peleando también, para que sean mucho más visibles. Yo quería, bueno, vamos ya avanzando en el tiempo de nuestro programa, nos van quedando los últimos minutos, y no quería dejar de aprovechar esta instancia para preguntarle a Víctor respecto de cómo está la situación de los estudiantes. Bueno, por una parte, un comentario, ¿no? Pero lo chistoso es que en este plebiscito los secundarios no tienen ninguna opción de participar, por cierto. Por un lado no votan. Claro, ni las asambleas. Y también hay muchos que están detenidos, ¿cierto? Bueno, hay todo un tema. Pero más allá de eso, está este anuncio, ¿no? De la vuelta a la normalidad, la vuelta a clases, que es una verdadera locura. Digamos, nos quieren llevar al matadero, al contagio seguro, digamos. Entonces, bueno, quería aprovechar, no sé si nos puedes comentar cómo está el ambiente, digamos, cómo está la movilización o las organizaciones estudiantiles en ese sentido. Sí, ahí ha sido sumamente complejo el contexto, no solo para la organización, porque igual se han intentado las alternativas, esto mismo, entre las reuniones virtuales, como que no ha permitido seguir activo. Pero claro,
el plano educativo se ha roto completamente y yo creo que es algo que va a ser muy complejo y que ahí nuevamente si no se escucha a las comunidades educativas, que son quienes eh, tienen las necesidades ahora mismo, las están sintiendo y con el pasar de la pandemia han ido aumentando. Yo creo que si no se escucha a las comunidades educativas, no se va a poder encontrar alguna solución concreta a la problemática que se tiene hoy día, al igual como no se ha hecho ya con el tiempo que llevamos de pandemia. El ministro Figueroa diciendo que se tiene que volver a clases, que no se puede descartar. Que no sean flojos los que, profes. claro, sí, y con estos discursos, que es también parte de una oleada conservadora, pero desplegada en cada una de las áreas, por ejemplo, de los ministerios. O sea, en este caso, toca el tema de educación, estar pasando por esta oleada conservadora, donde no quieren cerrar los establecimientos por este año, porque el negocio lo está afectando muchísimo y también se está viendo, por ejemplo, en la situación que ha llegado también, de hecho, desde Concepción. Comentaban unos compañeros la otra vez que en los particulares subvencionados y en los particulares pagados, si no se pagaban las mensualidades, hasta en este contexto de crisis, si no se pagaba la mensualidad, estaban echando a los alumnos de las clases online. O sea, es un contexto inaceptable y que ahí no hemos sabido articular dentro de las comunidades educativas y yo creo que eso es lo principal. Otra faceta de la educación, por ejemplo, el proceso de la prueba de transición de ingreso a la educación superior, está yendo como si nada. La inscripción sigue costando lo mismo, como si los cuartos medios hubieran podido estudiar este año, como si cualquier estudiante hubiera podido dar ese proceso este año. Entonces, no es solo por todas las críticas históricas que tiene la PSU, que es prácticamente lo mismo que la nueva prueba, sino que es también que en este contexto es inaceptable. O sea, ya es inaceptable en el contexto de la revuelta. Imagínense en este contexto de pandemia, además, ¿quién va a querer entrar a la educación superior si no se tiene nada asegurado, tanto para pagar esta, pero también para alimentar a las familias? O sea, yo creo que también hay que ponerle ojo a eso en cuanto a la deserción, cómo va a aumentar, porque la deserción no se ha visto ahora, si bien han subido algunos índices, porque los estudiantes no hacen el proceso de retirarse del establecimiento, sino que dejan de ir. Entonces, nos vamos a dar cuenta realmente de los índices de deserción a inicios del próximo año, cuando ya no se estén matriculando los estudiantes, cuando ya hayan demasiados cupos vacantes para la educación superior. Así que yo creo que es importante cómo ver nuevamente cómo están priorizando los negocios por sobre la vía de las comunidades educativas, no solo de los estudiantes, sino que también de los profesores, de los trabajadores de la educación igual, y todas las familias y todo el contexto que los rodea. Entonces, hoy día la educación está en una situación sumamente crítica y es desde las comunidades educativas que se les tiene que escuchar, y que las comunidades educativas tienen que tomar las decisiones, no solo ser escuchadas y ser ignoradas, sino que tenemos que nuevamente volver a tomar las decisiones de nuestros establecimientos educacionales, si no la crisis se va a expandir. Bueno, y otra cosa que es inaceptable la vuelta a clase, y no sé cómo pretenden que se dé esto, y tampoco nosotros vamos a permitir que se nos obligue a aquello. Y algo que se ha escuchado en todos los establecimientos, o sea, ya se están empezando a escuchar las demandas de liceo que retorna, liceo que se toma. O sea, hoy día las comunidades han sido claras en decir que no se va a permitir un retorno a clases por el riesgo que es para todas las comunidades educativas este mismo, y por los rebrotes que, claro, como decía antes, como que el plan paso a paso era paso a paso hacia un rebrote seguro. Entonces, como también las decisiones para cuidarnos no han sido de las autoridades, sino que han sido por parte de los territorios, de las comunidades educativas, de la gente, que sin tener conocimientos científicos ni médicos han tomado mejores medidas de precaución que las propias autoridades. No, claro. Y los profesores también, el colegio de profesores están mandando una encuesta, sí, bastante bueno. Y lo mismo ocurre a nivel de universidades, ¿no? O sea, yo creo que está a todos niveles el tema, ¿no? De esta vuelta, de estos paso a paso, porque ¿cómo vuelves si no hay condiciones y vas a llegar a infectar o se van a llegar niños y niñas y chicos y chicas y chicas enfermas? Y va a empezar a morir gente, ¿no? Y lo que ha pasado en Europa, si en Europa ha vuelto o sea, el rebrote está súper potente, ¿no? Cierto, mientras no haya cura, yo creo que vamos a seguir encerrados, ¿no? Pero bueno.
son las medidas que están tomando. Yo creo que ¿saben por qué? Yo no sé aquí si ustedes estarán de acuerdo conmigo. Como los trabajadores y trabajadoras y todo el mundo tiene que ir a sus lugares de trabajo, están pensando que entonces, ¿con quién dejamos la niña? Entonces mandémoslo al colegio. Mandémoslo al colegio porque así estamos más tranquilos, que sea lo que es. Por eso el Ministerio de Educación está haciendo todo lo posible porque los niños vuelvan, los jardines infantiles también, ¿me entienden? O sea, porque la otra vez hablaban también que cómo van a volver las papás, mamás a trabajar, los pocos que quedan trabajando, y quién va a cuidar a sus hijos. Es toda una maquinaria en realidad, es toda una maquinaria. Sin duda. Sí, bueno, estaba viendo aquí en el Facebook hay una discusión, digamos, que justamente es lo que nos gusta provocar un poco, ¿no? Respecto del tema del plebiscito y eso, son hartos mensajes, no sé si alcanzo a leerlos todos, pero por aquí Rosy dice, producir, votar, asentir, ser revolucionario es ser antidemocrático. Bajos porcentajes de votación, ¿es la democracia una opción de mayorías? Por ahí Italí dice, más que votar es la coordinación, articulación y organización popular es la que nos hará libre. Tejido social, organización popular, movilización callejera. Debemos salir en masa, en grupos unidos, presentando a diario en las calles, exigiendo no más, sino lo justo. Asistir a votar y anular también es una forma de decir no estamos de acuerdo con sus candidatos. Espero que no se capitalice para su democracia, entre comillas, la organización y lucha popular. Parte de la democracia se pierde desde el momento en que el Estado abandona a su pueblo en temas de educación, salud, vivienda, por mencionar algunas, entregando ese poder a entidades particulares con fines de lucro. Bueno, el 4 de septiembre también ahí se recuerdo respecto del triunfo de la clase asalariada chilena con Salvador Allende. Bueno, hartos comentarios. Agradecemos a quienes están siguiéndonos justamente por nuestro canal de Facebook y por poder producir este debate, ¿no? Esta discusión justamente. Y bueno, no sé, yo creo que estamos ya casi llegando al final. De hecho, estamos más o menos en la hora. ¿Tenías una pregunta? Yo siempre me quedan, porque yo creo que no hay, quiero decirlo así, yo creo que no hay respuestas dadas. O sea, no hay algo que esté definitivo y que así vaya a ser, que necesitamos, si somos un gran movimiento popular, necesitamos una mirada lo más exacta de las posibilidades que van a haber. Y eso hoy día, como seguimos siendo una dispersión de personas en la gran mayoría, seguimos estando desvinculados por la intervención de los medios de comunicación, por la intervención del poder, en definitiva, ¿no es cierto? Estamos bajo un poder y ese poder ya sabemos quién lo tiene y nosotros estamos sometidos a ese poder y en el juego de ese poder de pronto nos rebelamos y en la revuelta popular hubo la posibilidad de todo lo que hemos dicho. Entonces ahí vienen y se juntan los mismos de siempre y nos ponen un plebiscito que dicen, ahora viene la solución. Con esto nos arreglamos. Entonces, ya, puede ser, ¿no? Hay una posibilidad que varios invitados, distinguidos invitados, por cierto, invitadas también, plantearon, dijeron, bueno, puerta, Carlos Ruiz lo dijo en la última conversación aquí, dijo que si se abre la puerta, bueno, le metemos la cuña y rajamos y abrimos la puerta, sacamos la puerta. ¿No es cierto? Suena bien. Por otro lado también tenemos al pinochetismo que juega su propio papel. El pinochetismo y las perspectivas que tiene un sector del poder es aplicar la guerra, o sea, evitar que se produzca cualquier posibilidad de cambio. Y ahí están jugando. Entonces, pero por otra parte, también pueden pasar muchas cosas antes. Entonces, yo creo que hay que manejar la posibilidad de que exista también una presión popular enorme en algún punto de este tiempo, que esa presión popular pueda conquistar otra cosa. Ahora, eso evidentemente tiene hartos problemas. Lo que decía, lo que estaban ustedes contando, el problema de la organización, el problema de la unidad, el problema del programa, de qué es lo que queremos cambiar, cuáles son los objetivos. Eso todo es un desarrollo necesario, pero la realidad supera, ¿no? Entonces puede que se produzca una situación previa en que quizás tuviésemos la posibilidad, yo no digo que esto es cierto, sino que digo que es una posibilidad, quizás no la mayor, de volcar la situación. Entonces, yo pienso que lo primero, si pensáramos idealmente, ¿qué es lo que hay que conquistar si podemos ir más allá? Yo creo que lo primero, proscribir el pinochetismo. Terminar con el pinochetismo como existencia.
Aquí no se trata de matar a nadie, no se trata de exiliar a nadie, aquí se trata de proscribir. Está prohibido, está prohibida la lógica de la fascismo. muerte, del terrorismo de Estado. Y a la par, la pregunta es también, ¿qué transformación queremos? Esa transformación tenemos que discutirla, pero el medio también tenemos que discutirlo. ¿Será posible que superemos la instancia a la que nos convocan? Hoy día la UDI está diciendo, bueno, ¿para qué va a elegirse una asamblea, o sea, una convención constituyente, no asamblea constituyente? Una asamblea constituyente se puede elegir congreso, van a jugar para allá. Si nosotros jugamos a tensar la cosa hacia el otro lado, en la otra dirección, ¿qué podemos imponer? Yo creo que también hay que pensarlo. Es la tarea que nos queda, pues. Yo creo que tenemos que... es lo que estamos... Bueno, sí, yo creo que esto de estar en el encierro nos ha permitido también a lo mejor reflexionar y conversar con otros. Yo creo que es... tenemos que ir co-construyendo esta forma distinta de pensarlo y ver cómo avanzamos en estos temas. Yo creo que a nivel de grupo nosotros lo podemos estar haciendo, ¿me entiendes? Y yo creo que tenemos que empezar a unar ahí todos estos temas y avanzar en eso. Ahora, yo igual pienso que no es así como tan rápido todo esto, pero sí tenemos que dejar puesto en este plebiscito de que sí tienen que haber cambios en esta constitución, pues no podemos seguir con la misma constitución, eso sí o sí tiene que ser. Y yo creo que lo que sí va a pasar, y que todavía no logramos dimensionar, que mucha gente que está hoy día sin trabajo, que quedó cesante, va a estar mucho con mucha pobreza, realmente con mucha pobreza, ¿no? Y eso va a ser un detonante también para levantarse, para que nos levantemos todos y todas, ¿no? Y todos, digamos. Que logremos, desde ahí no sabemos todavía cómo va a ser la magnitud de esto. Y nos hemos olvidado también de los inmigrantes que los trajeron para acá, vinieron acá porque se les abría un mundo así, y casi bueno, porque había mucho dinero, entonces iban a venir, y hoy día están solos, hoy día están tratando de volver a sus lugares de origen, ¿me entiendes? Entonces hay varios temas que, claro, a lo mejor va a dar para otra asamblea, ¿no? Para otro asambleando, pero que todavía tenemos que ir aclarándonos y trabajando y viendo cuáles son los desafíos que nos van a plantear en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y de ahí ir haciendo estas co-construcciones. Gracias, Angélica. Ahí es importante cómo nos planteamos los desafíos, lo mismo que planteas tú, cómo tensionar hacia más acá. No solo plantearnos una expectativa en cuanto a los procesos institucionales, yo creo que esto es una limitante muy fuerte y constante y que no podemos caer en los mismos errores que se ha caído constantemente. Entonces, yo creo que ahí plantearse cómo eso, la importancia de las asambleas territoriales, de la organización popular, en los barrios, villas, poblaciones y la movilización en estas mismas, yo creo que ahí cómo el plantearse estos desafíos y cómo estas tienen que ir tomando más acciones en los territorios, ejercer efectivamente control comunitario dentro de los territorios, yo creo que es sumamente importante ir avanzando en esta directiva en cuanto a que la institucionalidad ya la conocemos y ya hemos sabido su respuesta. Al igual como también conocemos cómo les ha ido a estos sectores que supuestamente venían a representar al pueblo y a los movimientos sociales a través del Congreso, que bueno, ahí los vimos muy cómodos firmando, por ejemplo, por la ley antibarricadas y anticapucha. Entonces, como nuestras expectativas, creo que no tienen que estar dentro de los procesos institucionales, sino que tienen que estar completamente por fuera y desde el tejido social, la organización popular y, por supuesto, la movilización callejera. Bien, bueno, nos quedan muchos temas. Sigue ahí en Facebook la conversa, me gusta esto. Bueno, y queremos agradecer, yo no sé si tienen quizás algún último comentario o algún aviso que pasaron, sí, por ahí. El varios, claro. Sí, no sé si les quedó algún comentario. Dale, Angélica. Ya, yo quiero hacer un comentario. No se enojen, ya. No se enojen conmigo. No, pero es una asamblea deliberante. Ya, está bien. Por lo mismo, yo creo que
bueno, agradecer igual y me siento muy contenta de estar aquí, que la conversa haya estado también estas 2 generaciones, 3 generaciones casi, ¿no? Sí. Pero yo creo que hay cosas que tenemos que ir cambiando y también se los propongo a ustedes, chiquillos, de Asambleando, digamos, que empecemos a visibilizar el tema de nosotras, en este caso, ¿no? Entonces me llama la atención porque cuando presentan a Víctor, y de verdad que yo creo que uno no lo hace así, lo hace porque no lo tiene pensado como, pero por ejemplo, haber dicho que sí, nieto de Alfonso, pero también de Erika, porque ella tiene toda una historia y tiene toda una trayectoria, ambos cayeron, ¿me entiendes? Ella, claro, estuvo detenida y fue exiliada, vuelve y sigue trabajando. Entonces yo creo que eso hay que visibilizarlo. Y en estos lugares como esta Asambleando, con mayor razón. Yo creo que de verdad, o sea, es cómo vamos haciendo que esto se visibilice y yo creo que se trabaje en forma bien democrática, digo yo. Eso, pero yo agradezco muchísimo esta invitación, esperando que me puedan invitar, no. Esperando que haya sido, digamos, de lo que ustedes se habían propuesto, qué sé yo, pero bueno, sí, pues son nuestras miradas, ¿no? Y yo creo que estas miradas, y son nuestras experiencias también las que están puestas, ¿verdad? Y cómo cada uno ve este tema, yo creo que tenemos mucha cercanía en un montón de cosas y eso nos va a permitir también seguir trabajando en estas búsquedas de mayor igualdad, equidad y que nos hagamos mucho más visibles. Eso, muchas gracias por invitarme y muy contenta de que esté aquí también Víctor. Sí, ¿no? Hay que decirlo quizás, a lo mejor pues nos haya faltado información. Sí, tienes toda la razón, compañera Sí, Angélica. estamos en deconstrucción todes. Sí, constante. Víctor. Sí, Víctor. Sí, respecto a lo mismo, que es un proceso que nunca termina y es importante dejarlo igual claro. No, yo quería exigir, y sé que lo han planteado mucho, pero el que sigamos movilizándonos, y eso es no en una semana, no en 2 semanas, no en 2 meses, y no es para el plebiscito, sino que ahora exigir la libertad inmediata de los prisioneros políticos mapuche y de las prisioneras políticas de la revuelta. Yo creo que es súper importante que sigamos agitando, que nos sigamos movilizando constantemente, y eso es en el ahora. Y eso es, por ejemplo, los temas que a los 2 años que se va a demorar la nueva constitución no podemos esperar, sino que nos tenemos que movilizar ahora, y como no todos los problemas que hoy día existen, no todas las necesidades, no todas las demandas se resuelven con ese proceso institucional. Y nada, por otra parte, yo creo que eso, como aguanta el proceso que están dando, bacán el programa, bacán también conocerlo, no lo conocía antes de la invitación. Y nada, seguir fortaleciendo las asambleas territoriales, yo creo que es un proceso fundamental y que es desde acá donde va a estar la respuesta, y es desde nosotros, no obedeciendo a sus pactos y a la conciliación que intenten zanjar por arriba. Entonces eso, como aguante el programa, aguante también a todas las asambleas territoriales que han seguido dando cara, que le han dado cara a la pandemia, como también a la represión y al hambre que vuelve con más fuerzas que nunca a instalarse hoy en día en el bloque popular. Entonces, nada, como aguante para todas las asambleas territoriales y a seguir organizándonos eso, en nuestras villas, barrios y poblaciones. Super. Bueno, muchas gracias. Gracias. A ambos, muchas gracias por acompañarnos y en este capítulo inaugural de nuestra segunda temporada. Sí, sí. Así que... Angélica estuvo en la primera temporada, cuando estábamos en la radio. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Así que la tercera temporada. Bueno. Y Víctor, es un honor. Gracias. Nosotros, yo creo que todo Chile ha sabido quién es Víctor Chanfró, digamos, por sus propios actos y nos honra tenerlo en este humilde programa. Que me retan siempre cuando digo este humilde programa. Muchísimas gracias por Gracias, muchas gracias. Bueno. Gracias, compañeros. Chao. Un abrazo a Que estén todos. bien. Y agradecido. Chao, compañeros. Bueno, damos término ya entonces a nuestro primer programa y ¿qué te pasó? Un epílogo. ¿Qué? Un epílogo. Yo creo que ahí tenemos, la reunión tiene por lo menos un par de puntos de coincidencia concretos.
¿Sí o no? Sí, pues hagamos conclusiones, digamos, saquemos Claro, los acuerdos. Acuerdo 1, el pinochetismo es el enemigo más bestial, es la expresión más peligrosa, por lo menos en este tiempo, en este momento, ligada al periodo neoliberal que está en decadencia y en fin. Por tanto, golpear al pinochetismo, echar abajo el pinochetismo, proscribirlo, es fundamental, es un objetivo. ¿Qué otro acuerdo podemos sacar? Hay que seguir organizándonos y en la lucha. Eso es un hecho. Claro, y hay que resolver los problemas de qué es lo que queremos cambiar. Están las demandas del 18 de octubre, están las reivindicaciones del 18 de octubre, muy claras, pero eso necesita organizarse y plantearse, ¿no es cierto?, como una solución definitiva en la lucha. Y bueno, no sé si algo más de lo que... Creo que es importante decir que esta segunda temporada, que ahora iniciamos, viene con... Y hay un problema que se apaga la cámara. Me parece que se escucha igual. Pero esta segunda temporada es un programa que se va a transmitir cada 15 días. Creo que es importante dejar claro, mucha gente yo creo que anda perdida. Muchas compañeras, compañeros andan perdidos porque pensaban que era el domingo. Por la rutina, la costumbre, y había gente que nos veía regularmente y los saludamos a las compañeras y compañeros. Sin embargo, nosotros quizás necesitamos afinar esto. Los jueves, cada 2 semanas. Es decir, el siguiente programa es en la fecha del... 27. 27 de agosto. Justamente, 27 de agosto. Así que para esa fecha estamos invitando a todos y a todas a nuestro siguiente capítulo. Sí, bueno, y de todos modos nos estarán retransmitiendo cada jueves en el canal del Señal de la Victoria, o sea, en el 3 de la Victoria, ¿cierto? Y bueno, volver a agradecer a Prensa Opal también que nos retransmite. Las compañeras de Prensa Opal y Canal 3 de la Victoria ya somos socios. Ahora tenemos que nosotros ponernos a la altura de esos tremendos medios. Sí, bueno, y agradecer también a todo el equipo de Asambleando, a nuestro director ahí tras cámaras, Lauro, a Paula, atento, a Cristian, a Rafa, a nuestro querido productor, a los compañeros también Pablo y Seba, bueno, y a todos quienes también, como mencionamos al principio, ayudaron a que pudiéramos llevar a cabo con algunos retoques esta nueva temporada. Estamos muy contentos y muy agradecidos también. Así que eso, y los esperamos entonces en nuestro próximo programa el 27 de agosto. 27 de agosto, a debatir y a empujar la lucha popular. Eso. Saludos. Buenas noches. Nos despedimos hasta un próximo programa del Encuentro del Pueblo en Lucha. Esta canción está dedicada a todo el mestizaje poblacional. Toda opinión vertida en este programa es de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representa necesariamente la opinión de Asambleando. Toda la violencia causada es solo responsabilidad de la burguesía que sufre. No hay nada más hermoso que manos picando tierra, liberando el suelo viejo que cubrieron verdaderas bestias. Hoy no te hablo de molestia, sino que de lo digno que lloremos por los gases del imperialismo. Quiero hablar de amor, pero de ese amor sin miedo, puño indomable que arde como el fuego. Sana juventud libre de un idioma que controla como droga y al final te deja en coma. Quiero hablar de los predestinados marginados que hoy en día son los que van al choque con los pacos. No quiero hablar de la vanguardia ni su sabia labia que comenta las fallas de la calle desde su casa. Quiero darle aliento a todo aquel que lucha y en vez de traficar hoy se pone la capucha. A todo aquel que siente el nehuén de un marichigüeo por lemón catrileo.